Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que estábamos viendo un nuevo tema que se denominaban los gases. Recuerden que les decía que nosotros tenemos tres tipos de agregación fundamentales. Tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso. Recuerden que les decía que cada uno de ellos está como caracterizado por las fuerzas que contribuyen a su mantenimiento. Les decía, les mencionaba que en los sólidos las moléculas tienen poco desorden, ¿sí? Las moléculas, en este caso los sólidos, están en contacto, tienen poco desorden. El líquido, en cambio, tienen un desorden moderado y tienen moléculas también en contacto. Si ven en el líquido, tenemos desorden moderado y tenemos moléculas que están en contacto. Los gases se puede decir que tienen un gran desorden y con muchas de sus moléculas alejadas. ¿Sí ven? Todas están alejadas. En los sólidos, pues existen poco desorden, las moléculas están en contacto. En los líquidos hay desorden moderado y las moléculas siguen en contacto. Y en el gaseoso, en cambio, que está, existe un gran desorden y todas las moléculas están alejadas. Decíamos que nosotros teníamos cinco características fundamentales, se puede decir, que dependen obviamente de la interacción de sus fuerzas intermoleculares, las cuales tenemos a la difusión, a la forma y volumen indefinido, a la baja densidad y a la visibilidad. Características, como menciono, se puede decir que tenemos cinco características generales que comparten los gases y recuerden que siempre depende de la interacción de las fuerzas intermoleculares. Como menciono, tenemos a la difusión, tenemos a la forma y volumen definido, tenemos a la baja densidad y tenemos a la miscibilidad, que son en este caso cinco de las características, ¿no? También mencionaba en este caso que teníamos y hablábamos de una teoría cinética molecular de los gases. Recuerden que les decía que, pues obviamente nuestro nuevo tema era de los subgases, de los gases. Entonces vamos a hablar en este caso ahí, de los gases, de los gases. Listo. Que mencionábamos en cuanto a los gases, mencionábamos que establecen que las partículas, en este caso, están en constante movimiento y que el calor es una manifestación de ello. Recuerden que les decía que hablando de nuestra teoría cinética, se puede decir que nuestra teoría cinética establece que las partículas de los gases están en constante movimiento y que el calor se puede decir que es una manifestación de que las partículas están en constante movimiento. Listo, y recuerden que les decía en cuanto a la teoría cinética que yo tengo cinco, ¿no? En este caso, recuerden que yo les decía que tenemos cinco postulados en cuanto a la teoría cinética, ¿no? Decíamos la primera que los gases están constituidos por moléculas que se mueven en línea recta al azar. La segunda, las moléculas se mueven con velocidad constante, chocando unas con otras. Estos choques son elásticos y sin pérdida de energía. También teníamos que el volumen de las moléculas se considera despreciable comparado con el que ocupa en este caso el mismo gas.
Tenemos también que entre las partículas no existe fuerzas de atracción ni de repulsión. Y finalmente la energía cinética medida en este caso de las partículas se puede decir que es proporcional a la temperatura absoluta del gas. También decíamos que existían factores que determinan en el estado gaseoso. Recuerden que les decía que era la presión, el volumen, la temperatura, factores que determinan el estado gaseoso. Y decíamos que la presión se expresa en atmósferas que se representa con ATM, pero también decíamos que puede representarte con otros valores de presión o con otras unidades de presión. En este caso mencionábamos que una atmósfera puede ser también 76 centímetros de mercurio, puede ser 760 milímetros de mercurio, 760 torricelis, 14,7 libras sobre pi cuadrado, o también era igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. El volumen, en cambio, es el que corresponde al recipiente que lo contiene, ¿no? El volumen. Y también tiene unidades. Un litro puede ser 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos, un decímetro cúbico y 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La temperatura finalmente también es un factor que determina el estado gaseoso, el cual decíamos, obviamente, que está relacionado a esta temperatura con la energía interna de un sistema termodinámico, como flujo, obviamente, de un sistema a otro a los alrededores. Y decíamos que nuestra temperatura puede ser en Celsius, puede ser en Kelvin, puede ser en Fahrenheit o en Rankine, ¿no? Teníamos 4 tipos de temperatura, de los cuales existen fórmulas para transformar las escalas, ¿no? Y estas fórmulas deben aprenderse súper bien porque nos van a servir para los ejercicios. Nos van a servir. Por ejemplo, aquí me menciona que para cambiar a grados centígrados, grados Celsius, yo necesito de Kelvin y restarle 273,5. En cambio, si me dan Fahrenheit, como transformo a Celsius, pues a través de mi siguiente fórmula, que es grados Fahrenheit menos 32 dividido para 1,8. Y a Rankine, pues 1,8 por Kelvin para calcular Rankine. Listo. Ahora vamos a hacer una actividad en clase en la que ustedes van a resolver, en este caso, estas preguntas. Me dice, observa la imagen relacionada con los estados de agregación de la materia y de ahí escribe el estado de agregación que representa cada uno de los gráficos. Ustedes van a colocar en el chat todos, ¿no? Tengo a Marilyn, a Cristel, a Nirvani, Gilda, Eric, Lía y Ángela. Tengo en este caso conectadas 7 personas, de las cuales las 7 van a escribir en el chat la respuesta. Y yo elijo a uno de ustedes para que me mencione, prendiendo su micrófono, cuál es la respuesta, ¿no? Listo. La primera pregunta me dice que observe las imágenes relacionadas con los estados de agregación de la materia y que coloquemos, obviamente, el estado de agregación que representa cada uno de los gráficos. Listo. Voy a escriba el estado de agregación que representa cada uno de los gráficos. Ya, listo. Tienen un minutito para hacer. Listo, escriban en este caso en el chat cómo creen ustedes que serían las respuestas.
Tienen un minutito. Listo. Se acaba el tiempo. Vamos a ver en este caso en el chat qué respuesta tenemos. Tengo respuesta de Marilyn, de Nirvani, de Gita, de Ángel. Listo. En este caso, Lía, Eric, Cristel, cuéntenme qué sucedió con sus respuestas. Cristel, Cristel, si estás en clases. Eric, Eric Vinuesa, Cristel no está en clases en este caso. Listo, tengo a Eric Vinuesa, ¿está en clases? Eric Vinuesa, Eric Vinuesa no está en clases. No está en clases tampoco. Y tengo a nuestra querida Lía. Lía, tal vez estás en clases. Vamos a ver en este caso. Oh, ya. Tengo a Cristel. Ya, Cristel, ok, listo. Recibido. Lía, ya nos menciona la respuesta. Gracias, Lía. Y tengo a Eric también que ya nos respondió en este caso, ¿no? Listo, recibido también.
Cuando existan este tipo de problemas, por favor, menciónenme en el chat, ya sea aquí o en el chat, me escriben en este caso por interno a mi WhatsApp y de ahí me comunican. Obviamente, porque si no, yo no sé, ¿no? Listo. Por el chat, en mi número, obviamente me comunican todo en este caso, lo referente a mis clases y si tal vez sí entran, pero obviamente no tienen cómo responder y todo cuando hacemos las actividades en clase. Entonces, obviamente necesito que me, que me mencionen para obviamente yo entender, porque si no me dicen nada, en este caso ya hacemos actividad en clase, entonces yo no puedo obviamente colocarles la nota que corresponde, si obviamente no me avisa. Entonces, por favor, para la próxima, ayúdeme escribiendo a mi chat, avisándome obviamente, y listo, ahí no tengo ningún problema, ¿no? No tengo problema. Recuerden que igual la clase queda grabada y, y pueden revisarla para ahí poder hacer el deber, ¿no? Recuerden que los deberes siempre son acorde a las clases que damos. Ya, y listo. Entonces seguimos, ¿no? Mencionamos en este caso, todos me mencionan que el primero es líquido. Ahí, me mencionan en este caso tengo, a ver, Marilyn, Nirvani, Gilda y Ángela nos mencionan, ellas en este caso, que A es sólido, B es líquido y C es gaseoso. Tengo a Lía que nos menciona sólido, líquido y gaseoso también. De ahí tengo a Eric que nos menciona líquido, sólido, gaseoso. Listo, en este caso, pues la respuesta muy bien, Lía, muy bien, Angelita, Gilda, Nirvani, Marilyn, que todas las chicas, ¿no? Creo que respondieron en este caso que A era sólido, que B era líquido y que C era gaseoso. Y Eri en este caso nos menciona que es líquido, sólido y gaseoso. Listo, vamos a ver ahora, vamos a corroborar cuál es la respuesta correcta, ¿no? Listo. Recuerden que yo les mencionaba que el sólido siempre está compacto, todas sus moléculas en este caso están en contacto y no son desordenadas sus moléculas. Entonces, en este caso, A es un sólido. Sólido es A. B, sus moléculas están un poco desordenadas, pero siguen compactas. Pero todas siguen en contacto en este caso, ¿no? Moléculas en contacto. Que les mencionábamos, esto sucedía cuando era líquido, ¿no? Cuando era líquido. Y finalmente, gaseoso, todas sus moléculas están desordenadas, absolutamente todas las moléculas. También se podría decir que todas las moléculas están, ninguna en contacto, ninguna está en contacto. Entonces, por ello, obviamente, son gaseosas. Ninguna está en contacto, todas están desordenadas. Por esto es gaseosa. Ahí. Ya, gaseosa. Es gaseosa, sólido, líquido. Y la C en este caso viene a ser gaseosa. Listo. Ahora, una vez que ya hemos completado, seguimos. La respuesta correcta entonces sería A, sólido, B, líquido y C, gaseoso. Muy bien. Listo. Estamos listos. No estamos claros en este caso cuál es sólido, líquido y gaseoso. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de las leyes fundamentales de los gases.
Nosotros tenemos, se puede decir que diferentes leyes fundamentales de nuestros gases. Se puede decir, hablando de leyes fundamentales, que las variables presión, volumen y temperatura son parámetros físicos que están en las leyes fundamentales de los gases. ¿Cuáles variables? Presión, volumen y temperatura. Tengo tres variables que son parámetros físicos que están en las leyes fundamentales de los gases. Se puede decir que si una magnitud se relaciona con otra, lo hará mediante una ley y la tercera magnitud permanecerá constante. La ley se enuncia de acuerdo a esta última. En este caso, de acuerdo a esta última magnitud, ¿no? Que permanece constante. De acuerdo a ella, la ley va, ¿no? En este caso. Y así, pues, tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley combinada o universal. Vamos a ver estas cuatro leyes, obviamente una por una, viendo qué sucede en cada ley, pero por ahora les doy las que vamos a ver, ¿no? Como menciono, todas estas leyes tienen variables. ¿Cuáles son las variables? Presión, volumen y temperatura. Son mis tres variables. Como repito, presión, volumen, temperatura. Presión, ¿con qué letra creen ustedes que se identifica? Presión. La presión, ¿con qué letra creen que se identifica? Recuerden que les menciono que tenemos tres variables. Tres variables. La presión, el volumen y la temperatura. Presión, volumen y temperatura. La presión se le simboliza con P, el volumen con V y la temperatura con T. Repito, las variables en este caso de nuestras leyes fundamentales son presión, volumen y temperatura. Recuerden que les digo que estos son parámetros físicos que están en las leyes fundamentales de los gases. Si una magnitud se relaciona con la otra, lo hará mediante cualquiera de las leyes que ya vamos a ver a continuación. Y la tercera magnitud que sobra permanece constante. La tercera, como menciono, magnitud que sobra permanece constante. Se relacionan dos y la tercera magnitud que sobra permanece constante. Listo. Dicho esto, vamos a ver nuestra primera ley, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos menciona que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Repito, ¿qué nos menciona la ley de Boyle? La ley de Boyle nos menciona que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, en este caso, miren, tengo yo el volumen que es inversamente proporcional a la presión. Recuerden que mencionamos que la temperatura en este caso permanece constante, que es K, ¿no? La temperatura permanece constante y por ello el estado inicial sería volumen por presión es igual a constante y volumen 2 por presión 2 es igual a constante. Recuerden, en este caso, ¿cuál es el que permanece constante? La temperatura. Recuerden que menciono que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto de inversamente proporcionales? Pues si la presión sube, la temperatura baja. Si la presión sube, perdón, la presión baja. Si la presión baja, la temperatura, el volumen sube.
son inversamente proporcionales, o sea que si el uno sube, el otro baja en las dos variables. Eso quiere mencionar inversamente proporcional. Listo. ¿Y cuál es la ecuación que yo tengo en la ley de Boyle? ¿Cuál es la que siempre vamos a utilizar? Pues es volumen uno por presión uno es igual a volumen 2 por presión 2. Aquí tengo la ecuación que vamos a utilizar por siempre en todos nuestros ejercicios de la ley de Boyle. Tengo volumen uno por presión uno es igual a volumen 2 por presión 2. Tengo yo la ley de Boyle. Voy a escribirles en este caso más grandecito. La ecuación, ¿cuál es? Volumen uno por presión uno es igual a volumen 2 por presión 2. Listo. Entendida, ¿no? La formulita. La formulita que siempre vamos a utilizar. Volumen uno por presión uno es igual a volumen 2 por presión 2. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Prestarán mucha atención a cómo se resuelve. Listo. El ejercicio dice, una muestra de gas ocupa un volumen de 8 litros. Vamos a colocar el volumen uno. Nos dice que es 8 litros. Volumen de 8 litros a 25 grados centígrados. La temperatura en este caso nos dice que son 25 grados centígrados. Y tenemos 760. La presión en este caso es no. La presión es 760 milímetros de mercurio. Recuerden que yo les decía que existen varias unidades de presentar o de representar a la presión. Una de ellas, ¿cuál era? Los milímetros de mercurio. Y me dice, calcula el volumen, en este caso el volumen 2, porque ya tenemos el volumen 1. Calcula el volumen a temperatura, en este caso 25 grados centígrados. Y presión, ¿de cuánto? De 1520 milímetros de mercurio. Hemos sacado absolutamente todos los datos que me da el ejercicio. ¿Qué decíamos en este caso? ¿Cuál era el que permanecía constante? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el que permanecía constante? En mi ley de Boyle. Mi ley de Boyle, ¿cuál permanecía constante? El volumen, la temperatura, la presión. ¿Cuál permanecía constante? Recuerden cómo era la ley. Volumen por presión es igual a volumen por presión. Entonces, ¿cuál se mantiene constante en este caso? Cuéntenme. ¿Cuál se mantiene constante? En este caso, la temperatura es la que se mantiene constante. Porque recuerden que mi fórmula era volumen uno por presión uno es igual a volumen 2 por presión 2. Entonces, aquí no tenemos la temperatura en mi ecuación. En mi fórmula, ¿no? Entonces la temperatura es la que se mantiene constante. Ahora, me dice que calcule el volumen 2 y necesito despejar, ¿no? La fórmula en este caso. Si está multiplicando la presión 2 va a dividir, ¿no? Entonces, volumen 2 en este caso es igual a volumen uno por presión uno dividido para presión 2 dividido para presión 2. Y listo, ya tenemos despejado lo que nos menciona, que calculemos el volumen 2 en este caso. Listo, entonces vamos obviamente a colocar nuestras unidades. En este caso, volumen 2 es igual a volumen uno. El volumen uno me dice que es 8 litros. 8 litros por la presión uno 760 miligramos de mercurio. Y la presión 2 en cambio, es
1520. Mira, igual. Miligramos de mercurio. Recuerden, como menciono, existe varias formas de presentar el volumen, la temperatura, la presión. El punto es que siempre deben estar todos los datos en las mismas unidades. El volumen siempre debe estar en litros o en mililitros o en centímetros cúbicos, cualquiera de estas unidades de volumen, pero todos deben estar iguales. En la presión también puede estar en milímetros de mercurio, puede estar en atmósferas, siempre y cuando los dos datos estén en las mismas unidades. Ahí yo utilizo. Cuando los datos están en las mismas unidades, ahí yo utilizo en la fórmula. Si no, debo cambiar, en este caso, a las mismas unidades. Ya, tengo las mismas unidades. Entonces, listo. Volumen 2. Hacemos el cálculo. 8 por 760 dividido, ¿para cuánto en este caso? Dividido 8 por 760 dividido para 1520. Nos sale en este caso 4 litros. Recuerden que estamos trabajando en litros y en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es la presión y litros el volumen. Recuerden que mencionamos que la temperatura es constante en este caso y solo utilizamos el volumen y la presión. El volumen es 8 litros que me da el ejercicio, 760 milímetros de mercurio que también me da el ejercicio y me da 1520 milímetros de mercurio el ejercicio también. Entonces, obviamente, lo que nos menciona buscar es el volumen. Calcula el volumen, que en este caso vendría a ser el volumen 2 porque el uno sí me da. El volumen uno sí me da, el 2 no me da. Entonces me dice, calcula el volumen a 25 grados centígrados y 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos entonces? Despejamos. Como está multiplicando, nuestra presión 2 pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir en este caso y listo, ya tenemos despejado. Recuerden que obviamente nuestro primer nuestros primeros elementos, ¿ves? Pasan a ser igual, ¿no? P1 por P1. Y como está multiplicando, P2 pasa a dividir, porque estamos despejando en este caso P2. Listo. Entonces despejamos, en este caso que vamos a colocar 8 litros por 760 milímetros de mercurio dividido para 1500. Realicen ustedes también y me mencionan si sí les salió igual. ¿Salió 4 igual? Listo. Tal vez tienen preguntas, inquietudes. ¿Preguntas? Listo. ¿Todo claro? Cuéntenme. Tengo a Gilda, ¿todo claro? ¿Tal vez alguna pregunta? No, profe. Ya. Tengo a Nirvani, ¿todo claro? No, profe. Sí está todo claro. Ya, gracias. Angelita, claro. Tengo a Marilyn, ¿todo claro? Sí, listo. Ya. Listo, entonces, todo claro. Recuerden, ¿no? ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos, ya, gracias, Lía. Tenemos en este caso el ejercicio. ¿De qué hicimos el ejercicio? Hicimos de la ley de Boyle.
que nos menciona la ley de Boyle que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. En este caso, pues se puede decir que obviamente la temperatura, como permanece constante, no entra en nuestra fórmula. De ahí los que sí entran en nuestra fórmula es el volumen y la presión. Esos son los que entran en este caso. El volumen y la presión. Entonces, en el ejercicio nosotros que colocamos los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos un volumen de 8 litros, que tenemos una temperatura de 25, que tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, y me dice que calcule el volumen